El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, dentro del marco de difusión de Cultura Jurídica 2017, ha programado la conferencia Alienación Parental, que impartirá el maestro en Derecho Mario Eduardo, magistrado integrante de la primera Sala Familiar de Texcoco. Nos distingue con su presencia el magistrado maestro Raúl Aarón Romero Ortega, integrante de la primera Sala Familiar de Texcoco. El magistrado Romero Ortega fungirá en este evento como moderador. Agradecemos la asistencia de jueces y demás servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de las diferentes barras y colegios de abogados, de litigantes, estudiantes de Derecho y público en general. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Acto continuo, cedo el uso de la voz al moderador, quien dará un mensaje de bienvenida y dará lectura a la ficha curricular del ponente de esta tarde. Muchas gracias, maestra Norma. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que es importante que mantengamos esta comunicación jurídica. La Escuela Judicial nos permite este espacio, debemos aprovecharlo. Ha habido temas de distinta naturaleza, en materia civil, en materia penal. Toca ahora un tema de naturaleza familiar. Entonces, gracias por su presencia y que hagamos vigente este diálogo jurídico. Sin su presencia difícilmente podríamos realizar este tipo de eventos. Gracias por la oportunidad. Y muchas gracias al maestro, al magistrado, Mario, gracias por la oportunidad de moderar esta conferencia. Y sin más preámbulo, me permito leer algunos datos del extenso currículum del maestro, magistrado, Mario Eduardo Navarro Cabral. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Electoral egresado de la Universidad Autónoma de Durango. Actualmente doctorante en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California, en donde realiza su protocolo de investigación para doctorarse en el tema los gobiernos de coalición como alternativa al problema del sistema presidencial mexicano. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Constitucional al haber estudiado en la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo, España. Es autor de diversos artículos publicados en diarios y revistas de especialización jurídica. Ha sido conferenciante en diversos temas de derecho en la República Mexicana. Ha sido catedrático universitario de las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Introducción al Estudio del Derecho y pertenece al claustro docente de la Escuela Judicial del Estado de México. En el servicio público se ha destacado como miembro fundador del Instituto Federal Electoral, de donde formó parte del Servicio Profesional Electoral como vocal, secretario y presidente del Consejo Distrital. En el Poder Judicial de la Federación fue subdirector de operación de la Coordinación de Relaciones de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Ha sido director jurídico municipal en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia TIC. Asimismo, se desempeñó como subcontralor de responsabilidades del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Se ha desempeñado como asesor parlamentario en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. También fue director de control y supervisión de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad del Estado de México. Se ha desempeñado también como director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que implica la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Archivo General de Notarías del Estado de México. En años recientes se desempeñó como presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de México en el Estado de México. En el sector privado se ha desempeñado como director comercial y consultor de la Compañía de Aviación del Grupo de Desarrollo Integral Aeronáutico. Ha sido abogado postulante y asesor del vicepresidente jurídico del Grupo Financiero Acemex Banpaís, ahora Banorte. Actualmente ejerce la función del magistrado adscrito a la primera Sala Familiar de Texcoco, Estado de México. Cedo la palabra al maestro magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado, compañero de sala, magistrado Raúl Romero Ortega, ¿sí se escucha? Raúl Aaron Romero Ortega, con quien tengo el privilegio de compartir sala en este Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Voy a hablar de mí, decía Miguel de Unamuno, porque soy el hombre que más tengo a la mano. En este sentido quiero expresar en principio mi gratitud al Consejo de la Judicatura, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, por darnos la oportunidad a quienes somos operadores e impartidores de justicia de poder hacer partícipes a todos ustedes, juristas, compañeros, abogados litigantes, desde luego catedráticos y estudiantes de las diversas disciplinas sociales, particularmente de la licenciatura en Derecho. Como bien lo decía el magistrado Raúl Aaron, creo que es muy importante este programa de difusión de la cultura jurídica para efecto de que pueda permear y podamos uniformar en la medida de lo posible los criterios que prevalecen en la vida jurídica de nuestro país. Y ahora en este mundo globalizado, en donde por virtud del nuevo paradigma que vivimos, creo que quienes somos juzgadores estamos obligados necesariamente de conocer, estudiar y aplicar toda aquella normatividad de naturaleza internacional que impacta y nos hace ser jueces interamericanos. Hemos dejado de ser los jueces tradicionales, estatales o locales para convertirnos en jueces de otra naturaleza. El artículo 39 constitucional que hablaba o que habla y reza de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, parece que ha sufrido una transmutación, porque con el nuevo paradigma de los derechos humanos y en términos de lo que el teórico contemporáneo Luigi Ferrajoli establece, pareciera que la soberanía reside ahora en cada uno de nosotros, de los gobernados, por virtud del reconocimiento que hay explícito a los derechos humanos. Voy a hablar sobre un tema que ha resultado demasiado polémico y controversial. Y lo voy a hablar por virtud de la función que estoy ejerciendo como juzgador, como lo decía hace un momento en compañía del señor magistrado Ortega, en la sala familiar de Texcoco. Voy a expresarles un poco de lo que día a día nosotros podemos entender, comprender, preocuparnos y ocuparnos para atender fundamentalmente los asuntos de algo que consideramos se ha vuelto ya una disrupción social, que es el tema de la familia. El tema que me asignaron, que se ha denominado la alienación parental, tiene una connotación demasiado polémica, no solo en México, sino en todo el mundo. Primero porque tendríamos que partir de la idea de que el llamado síndrome de alienación parental como síndrome tendríamos que equipararlo a una patología. Y si nosotros determinamos que el síndrome es una serie de síntomas, de causas, consecuencias que padece una persona, en este caso vamos a hablar de un menor que resulta ser alienado por virtud de la definición que más adelante me permitiré hacerles. El síndrome es una patología, y si fuera una patología tendría que estar dentro del catálogo de enfermedades, y existen en el mundo dos organismos primarios y fundamentales para determinar en sus catálogos lo que es una cualidad de enfermedad. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Psiquiatría o de Psicología. Son las dos instancias médicas más importantes, reconocidas y de autoridad, para definir aquello que, siendo patológico,
en consecuencia se considera una enfermedad. Por tal virtud, cuando hablamos del síndrome de alienación parental, tendríamos que pensar y entender que estamos hablando de una enfermedad. Sin embargo, la comunidad científica en el mundo no ha sido coincidente para poder admitir que la alienación parental, como tal, como la conocemos desde la perspectiva de los órganos jurisdiccionales, sea una enfermedad, porque no está en esos catálogos, porque no podemos darle el tratamiento a un menor que ha sido emocionalmente influenciado por uno de sus progenitores o por quizá otro miembro del núcleo familiar respecto de otro de sus progenitores, que ese es el tema esencial de la alienación parental. Alienar significa transmutar, transformar, es decir, se trata o se intenta transformar la conciencia de un menor para que pueda tener una percepción distinta respecto de su otro progenitor. Y esto sucede a menudo. La mayoría de los asuntos que tenemos y que conocemos en los tribunales sucede a menudo más particularmente respecto del género femenino. Es decir, son más las mujeres que vienen a reclamar un tema de alienación parental que los hombres. Sin embargo, no es obstáculo ni es una cuestión de colisión de la perspectiva de género, simplemente porque en la tradición y en la práctica generalmente son las mujeres quienes en su mayoría asumen la custodia por naturaleza, por herramientas y por diversas circunstancias. Son las mujeres quienes en su mayoría asumen en principio la custodia de los menores. En este sentido, el problema de la alienación parental jurídicamente no ha podido ser admitido ni regulado casi en ninguno de los países del mundo. Estados Unidos, en alguna de sus entidades, lo tiene reconocido, entre comillas. México, de las 32 entidades federativas, hay 17 entidades que aproximadamente manejan el término. El Estado de México no ha considerado la alienación parental como una forma de violencia familiar, que es esa la connotación que se le ha dado al tema de la alienación parental. Es decir, hay violencia, nuestro código establece diversas modalidades de violencia. Hay violencia física, que ha sido la tradicional, hay violencia sexual, no solamente con abusos sexuales que haya propiamente una violación, hay muchas formas establecidas de violencia sexual, hay violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, y hay una parte dentro de nuestro Código Civil en donde se establece que aquel menor que sea motivo o causa de ser sometido por uno de sus progenitores o un miembro de la familia, particularmente el progenitor, podrá perder temporalmente la guarda y custodia. Como que esto es lo que más se acerca al concepto que el artículo 323 séptimos del Código Civil de la Ciudad de México, que tuvo una vida efímera de 2014 al 1 de agosto de 2017, sí lo insertó. Es decir, dentro de la dinámica de lo que está sucediendo respecto de la alienación parental, de esa búsqueda, de esa herramienta que muchas personas buscan como un mecanismo de defensa respecto del abuso del otro, ¿verdad? Del otro progenitor. Vamos a hablar de una disrupción de un matrimonio, y quien vive o sufre son los hijos, quien viven esta disrupción particularmente en sus emociones, en sus sentimientos, vienen a ser los hijos. Ellos son los principales víctimas. Este artículo 323 séptimos del que les hablo, sí incorporó el concepto de alienación parental como una forma de violencia, una forma de violencia específica,
y distinguir entre la violencia física y la violencia sexual y la violencia emocional. Sí hablo de la influencia de uno de los progenitores respecto del otro, pero alienando al niño, transformando la conducta del niño. El creador de este concepto, que fue un psiquiatra infantil, el doctor Richard Gardner, psiquiatra infantil, a fines de los años 70 y principios de los años 80, fue uno de los principales precursores de este concepto de la alienación parental. Él era un consejero de las Cortes norteamericanas y comenzó a observar que en aquellos asuntos donde había rupturas, particularmente en divorcios complejos y había destrucción de los lazos familiares, logró entender que los menores estaban de algún modo influenciados por uno de los progenitores para poder generar odio, que era el grado máximo, digámoslo así, dentro de los que él clasificó, que pudiera tener la alienación parental. Él decía la alienación parental puede tener una gradación que va de leve a moderada y después a grave. Digamos que una alienación de naturaleza leve pudiera ser que el niño rechace al papá cuando lo va a visitar teniendo la custodia de la mamá y se ha establecido un régimen de convivencias con el otro progenitor y el niño lo rechaza. Digamos que eso es una forma ligera o leve de alienación. Hay una influencia de la mamá, te voy a llevar con tu papá, sé que a lo mejor no quieres ir, que no te sientes bien, pero te voy a llevar con él porque es domingo y te corresponde la visita. El niño comienza a tener cierta resistencia, pero concurre. Viene una segunda fase en donde ese menor comienza a tener una conducta de agresividad, de una agresividad moderada hacia el padre o a la madre, según sea el caso. Comienza a tener una conducta en donde, además de rechazarlo, comienza a ofenderlo, comienza a repetir un discurso que no es propio de un menor y que pareciera entonces, y así lo hemos advertido psicólogos y jueces cuando estamos ventilando asuntos en el día a día, de que parece que el discurso que un menor está llevando a cabo en el momento de ser escuchado es una reiteración de lo que dijo la madre en su causa de pedir o en un alegato o cuando fue escuchada simplemente en una audiencia. Allí comenzamos nosotros a perfilar una circunstancia ya de cierta influencia respecto de un progenitor hacia su hijo. El tema del tercer grado del que les hablaría yo y que Richard Gardner expuso en su teoría era la alienación grave, es decir, lo que a todos los juzgadores y quizá a todos quienes formamos parte de la sociedad nos puede preocupar, que sería pensar en el odio de un hijo hacia un padre. Eso resulta ser muy grave. Desde luego la nueva dinámica de las sociedades y de la familia pues ha cambiado los roles. Ahora ya la violencia familiar que nosotros conocíamos, en donde quizá el hombre más fuerte, y digo el hombre, el varón, porque era la autoridad representada por la fuerza masculina, era quien abusaba de la mujer y de los hijos. Y entonces parecía que años atrás ese arquetipo de violencia era muy distinto al que ahora vivimos, porque ahora en el día a día, y el magistrado ahora no podrá dejarme mentir, nos damos cuenta de cómo hay casos y causas en donde los propios hijos ejercen una violencia terrible en contra de sus propios progenitores, en contra de los hermanos, en contra de los hermanos más pequeños. Es decir, hay una asimetría en cuanto a las relaciones familiares.
que lamentablemente, y aquí hay señores jueces que están presentes, en el día a día lo vemos reflejado. El Estado de México, dándoles un aproximado, sin que lo tomen como una cifra oficial, pero deberá de llevar aproximadamente unos 100,000 casos de naturaleza familiar al año. El Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia, tiene los asuntos que más recurrentes son para conocer por parte de los órganos jurisdiccionales, son los asuntos de naturaleza familiar. Después le vendrán los asuntos de naturaleza penal. Y eso es muy grave, porque cuando subimos los magistrados, los jueces y los operadores, que aquí detrás a mis espaldas están las escaleras, y encontramos de este lado los juzgados familiares, están pletóricos de gente que viene a intentar solucionar problemas y que ya se ha hecho necesaria la intervención de la autoridad porque han sido superados esas parejas, esas familias, y es necesaria nuestra intervención. Créanme que es una circunstancia de dolor el pensar que esa imagen significa que hay una ruptura y un derrumbamiento, una debacle, digámoslo así, de la sociedad misma, y que viene a reflejarse curiosamente con los asuntos que se ventilan en las salas de enfrente o en las salas de arriba, que son los asuntos penales, es decir, los efectos del derrumbamiento de la familia, de la desintegración familiar, de las asimetrías en las relaciones que existen en este nuevo modelo de familia, en donde se han cambiado los roles, vienen a impactar de manera importante en nuestra sociedad. El hijo aquel que no fue susceptible de recibir porque sus padres no tuvieron la capacidad o las herramientas de recibir amor, para dar amor, herramientas para dar amor, para dar calidez, para tener empatía, para darle fortaleza a sus hijos, vinieron a convertir y a transmutar a esos niños maravillosos, que como dijo un poeta, el padre de la poesía moderna, el niño es el padre del hombre. Y en ese sentido hemos dejado de perder de vista la importancia que tienen nuestros menores, nuestros hijos, nuestros alumnos, respecto del rol que van a jugar hacia el futuro. No hemos tenido la capacidad de comprender y detener esta ruptura que existe en la familia. Luego entonces pensar, y regreso al tema esencial, que un hijo odie de manera injustificada a un padre o a una madre parecía una aberración de la naturaleza, pero sucede y lo vemos en el día a día. Habrá aquí muchos abogados que son juristas, litigantes, que han venido a invocar el tema de la alienación parental como una forma de violencia para que los juzgadores la podamos hacer valer. Pero en principio quiero decirles que nuestra legislación en el Estado de México no la tiene contemplada como tal. La medicina no la tiene contemplada como tal, lo que no significa que no exista esa influencia de un progenitor hacia un hijo respecto y en contra de un padre. Lo malo y el artificio que aquí hay es que este instrumento del síndrome de alienación parental ha sido utilizado como una herramienta, digámoslo así, muy eficaz para quienes verdaderamente son abusadores y generadores de violencia. Porque cuando se les acusa de violencia, el primer argumento que vienen a esgrimir ellos es decir, están alienados los niños y los niños están diciendo esto o están diciendo aquello. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar menores y los traemos con toda su inocencia y su candidez, también podemos advertir los juzgadores, el magistrado no lo sabe por su expertise, que esos niños en su inteligencia, en esa gran inteligencia que tienen,
han llegado a asimilar el argumento del abogado, han llegado a asimilar el argumento de la madre, cuando la mamá le dice vamos a ver al abogado porque tu papá no nos ha pagado la pensión alimenticia y no te voy a poder comprar el juguete que querías porque tu papá no depositó. Y como tu papá no depositó, pues no te puedo comprar esto. Y entonces se comienza a generar de una manera a veces inconsciente y a veces muy intencionada y perversa una actitud de la madre respecto del hijo. Hay un tema que me llamó mucho la atención y respetando por supuesto porque esa es la dinámica ya también de los juzgadores, el tema de la perspectiva del género y de la orientación sexual, pero platicando con una de las psicólogas, con la maestra Mireia, comentábamos que cuando una madre, por ejemplo, comienza a decir que su padre no cumple con la pensión y que su padre la maltrataba y que su padre no le compró lo que le pedía porque se fue de viaje con su amante y ya te diste cuenta que se fue a tal lugar, pero pues francamente no está gastándose el dinero que te corresponde, comienza a generar un odio en principio hacia la figura paterna. Pero lo más delicado que les comentaba hace un rato que a mí me llamó la atención es que comienza a generarse un odio hacia su propio rol, hacia su rol de orientación sexual. Y entonces comienza a haber una posibilidad de que un niño alienado, hombre o mujer, pueda odiar el rol porque le están hablando mal de ese rol paterno y pueda transmutarse hacia el futuro en un homosexual, lo cual, y lo aclaro, no estamos estigmatizando la homosexualidad porque es muy respetable el tema de la orientación sexual, ¿verdad? Y el nuevo paradigma de los derechos humanos estatuido ya en el artículo 1 constitucional, donde en relación al 133 hay una igualdad entre todos los seres humanos, ¿verdad? Y que tenemos que los jueces de oficio respetar y hacer valer ese reconocimiento que anteriormente solamente era una garantía, pero ahora es un reconocimiento, y ese es un paso extraordinario que ha dado, creo yo, nuestro país por ser un Estado democrático. Creo que las aspiraciones fundamentales de todo Estado democrático es reconocer los derechos de sus conciudadanos. Creo yo, desde mi perspectiva personal, voy a hablar no a título de magistrado ni de funcionario, desde mi perspectiva personal creo yo que el síndrome de alienación parental, como ha sido definido y como ha sido polemizado, aún no puede dentro de nuestra legislación ser insertado para poderse hacer valer. Sí, desde luego puede hacerse valer porque tenemos herramientas y tenemos peritos y tenemos políticas determinadas y tenemos protocolos para juzgar emitidos por la Corte y hay convenciones y hay tratados internacionales que nos hacen permisible y obligatorio observar por sobre todas las cosas cuando hay un conflicto de adultos y que en él están inmersos uno o más menores, actuar de manera inmediata. El protocolo nos dice que tenemos que dictar medidas de protección inmediata para los casos de violencia. Y la violencia, que antes se denominaba intrafamiliar y que hoy es la violencia familiar, y que se ha traducido en esa violencia de la que les hablaba hace un momento, en violencia social, ha venido a romper todo el tejido. Y nosotros, los servidores públicos, los profesionistas, los conciudadanos, en esta tan de moda actitud de solidaridad, que espero que no pase, podamos seguir creyendo y pensando la importancia que tienen nuestros menores, porque a fin de cuentas, como lo citó este extraordinario escritor Jorge Luis Borges, el hombre no viene a ser más que la sombra proyectada a futuro de un niño, del niño que siempre traemos dentro.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Mario, por esta exposición brillante del tema, alienación parental. Ha expuesto lo que significa, ha expuesto los tipos que existen, las consecuencias de este síndrome y la problemática familiar que día a día involucra este síndrome y otros que ha expuesto, la importancia que tiene todo órgano jurisdiccional de advertir cuando se encuentra presente, y hay que decirlo, el papel, y lo mencionaba el magistrado, la importancia de los auxiliares en la administración de justicia. Hablo de los peritos. En los dictámenes sí logramos encontrar o se encuentran los elementos, la sintomatología de este tipo de síndrome, y había que atenderlo, como ya lo dijo el magistrado, con las medidas de protección correspondientes. No ser indiferentes a este problema, más allá de la discusión científica que también lo expuso el magistrado. Enseguida, y con el permiso del conferencista, les damos la palabra al público para que, si desean realizar una pregunta, nos indiquen su nombre y su procedencia. Piden la palabra, por favor. Señor juez, gracias por su presencia. Gracias, señor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Magistrado, muy interesante su disertación, y he de comentar, bueno, mi nombre es José Trinidad Rodríguez Ortiz, actualmente trabajo en el Poder Judicial del Estado de México, soy juez civil y penal de cuantía menor en Nezahualcóyotl. Tuve la fortuna de estar hace 10 años aproximadamente, un poquito más, en materia familiar, y me tocó ver muchos asuntos en donde efectivamente se pone como bandera para una acción de guardia y custodia, de pérdida de la potestad o así, la alienación parental. Tengo dos inquietudes que me surgen de la charla que usted nos acaba de brindar con su experiencia. Primero, si un hermano, estamos hablando de que comúnmente la alienación parental se maneja entre papá y mamá, pero si uno de los hermanos es quien ejerce esa conducta modificativa de su conciencia emocional del hermano en relación a los papás, ¿podría considerarse como alienación parental? Dos, comentaba usted que considera que hasta el momento no es factible todavía insertarse en nuestro Código Civil la figura de alienación parental como tal, para ser invocada como una acción en un juicio de naturaleza familiar. ¿Qué elemento considera usted que se requiere para que pueda insertarse como tal en nuestro código? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor juez. En relación a la primera pregunta, estimo que los juzgadores tenemos en relación al tema del hermano. Yo creo que la alienación parental, como concepto psicológico y científico, está enfocada, sí, al tema de padres, de progenitores respecto de menores. Sin embargo, en la evolución del término, también se ha considerado que pueden ser alienadores otros miembros integrantes de la familia. Para el caso en particular del Estado de México y de algunas otras entidades o de todos aquellos lugares en donde no está legislado, lo más cercano, y para efecto de que las autoridades tomemos medidas inmediatas, lo más cercano es a esta violencia psicológica. Podemos hablar, puede ser una violencia de naturaleza sexual, ¿verdad? O física, de agresión. En tanto el juzgador, los peritos y todos los operadores judiciales puedan advertir la presencia de violencia al interior de la familia,
creo que deben activarse todas las medidas de protección a las que yo aludía. En ese sentido, sí puede ser, y por eso hablaba de las asimetrías hace un momento, y de la jerarquía que puede existir. Por supuesto que un hermano mayor puede alienar a un hermano menor respecto de la mamá o respecto del papá, ¿verdad? Eso es indubitable. En ese sentido, no hay duda, y creo que aunque la ciencia no tuviera discusión si es o no alienación parental, sí es un caso de violencia psicológica, sexual, física o de la naturaleza que establezca la propia norma. Por cuanto a la segunda pregunta que me hace de qué elemento faltaría, creo yo que desde mi punto de vista no es que falte algún elemento como para buscar. Si yo le contesto faltaría este elemento, significaría personalmente que yo estuviera en favor de la alienación parental para poder decir falta este elemento y con esto concluimos. Por eso dije que a título personal estimo que no sería factible por lo siguiente, porque se ha convertido en una herramienta eficaz para quienes realmente sí son agresores y generadores de violencia. El caso tan sencillo, y a lo mejor fue politizado, es el caso de Mireya Agraz, que ustedes deben conocer. En las últimas semanas se escuchó de un caso en los medios de comunicación respecto de una familia que entre los abuelos, la mamá y los niños, por envenenamiento, la mamá perdieron la vida, ¿verdad? Aquí el tema tuvo una connotación evidentemente política porque dentro de muchos artículos periodísticos que surgieron hubo una documentación interesante de la revista Proceso de este asunto, pero bueno, siendo muy respetuoso de las ideologías y de las tendencias, creo yo que a veces este tipo de revistas lo que buscan es la descalificación de las autoridades y pensar en encontrar culpas, ¿verdad? Lo que no significa ni menoscaba que pueda existir alguna responsabilidad de parte de todos. Ya lo dijo Pascal, los hombres no somos ángeles, pero tampoco somos bestias, somos hombres y por tanto somos falibles. En ese sentido, yo personalmente pienso que no se trata de buscar el elemento idóneo para poder decir si hay alienación parental, porque desde mi punto de vista eso significaría admitir niños enfermos, crear, o sea, la alienación, por eso daba yo el término, es un síndrome. Y para que yo diga que se puede reunir el elemento, tengo que admitir en principio, médica y científicamente, que es un síndrome. Y admitir que es un síndrome significa que es una enfermedad. Y como es en razón del menor, tendré que decir que el menor es un enfermo. Entonces creo yo que si ajusto esta idea científica, ¿verdad?, de fisiología hacia la connotación de la ciencia social del derecho, como que no encuadraría. Por esa razón yo pienso que yo no buscaría un elemento que nos permita encuadrar propiamente este aspecto de la alienación parental. Desde mi punto de vista, y habría que analizar, desde luego, está en el campo de la investigación, y habría que analizar a detalle qué es lo que sucedió en Brasil, que ha sido el único país en el mundo que la tiene legislada y sancionada, ¿verdad? ¿Y por qué razones? Entonces, el caso de Mireya Agraz motivó y originó a que este 1 de agosto de 2017 el Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogara este artículo 323 séptimos para efecto de que no existiera como una forma de violencia la alienación parental por el problema en que se vieron inmersos. Se decía en principio que el supuesto agresor, el señor, era un abusador que abusaba sexualmente de sus 3 hijos. Hubieron unos primeros dictámenes en donde en efecto todo parecía indicar que había abuso sexual por parte del señor. Viene una reconciliación, la señora estaba embarazada, había abusado aparentemente del niño de 3 o 4 años, la señora estaba embarazada de 2 gemelas, en la secuela del proceso ella da a luz a las gemelas y después viene una reconciliación.
Y en esa reconciliación se van 2 o 3 años después, cuando las niñas tenían ya 3 años, hacen un viaje a Disneylandia y la señora viene a argumentar a los juzgados, a los tribunales, de que una de sus hijas había sido violentada sexualmente. Después pudo determinarse en las investigaciones que se hicieron que la señora tenía un padecimiento psicológico grave que ponía en riesgo a los menores y a la integridad de todos que la rodeaban. Tan fue así que perdieron la vida por causa del envenenamiento. No quiero prejuzgar ni generar ningún comentario al respecto de qué fue o no lo que hicieron las autoridades de la Ciudad de México, pero finalmente pusieron el dedo en la llaga respecto de la problemática que pudiera generar un asunto de esta naturaleza utilizándolo como un arma, porque la señora era la alienadora y ella utilizó como un arma para perjudicar al otro, ¿verdad?, el tema del síndrome de la alienación parental. Esas son las razones que personalmente estimo en cuanto a lo que usted, señor juez, bienvenido, nos comenta y nos pregunta. Gracias. Las órdenes. ¿Alguien más? Su señoría, en el caso concreto... Ahorita que le dé el micrófono, muchas gracias. ¿Podría darle su nombre y su procedencia, por favor? Claro que sí, buenas tardes. Soy la licenciada Dianaíta Carvalho Cepeda, para servirle. Y el caso concreto que usted acaba de mencionar, efectivamente, hay personas que están psiquiátricamente mal, pero no está diagnosticado. O sea, nos ha tocado en la vida profesional que las personas se casan enamoradas y ya con hijos descubren pues que la persona efectivamente tiene un padecimiento psiquiátrico y aliena a los hijos en contra del otro progenitor, sea mujer o sea hombre. Entonces esto que usted acaba de mencionar es algo que se está dando, vamos, me han tocado muchos casos de este tipo y yo creo que sería muy importante, en todo caso, bueno, contamos con la presencia de la maestra Mireya, que es especialista en la materia, profesionistas que detecten ese problema, ¿sí? O sea, en el caso concreto que estoy llevando últimamente, eso es lo que está ocurriendo, o sea, la señora está alienando a la menor, pero porque tiene un padecimiento psiquiátrico, entonces se da de forma muy reiterada. Sin embargo, yo creo que serían, como lo mencionaba hace rato el juzgador, aquellos elementos o limitantes, acreditar la capacidad ya no psicológica, psiquiátrica de la persona. Yo es lo que opino, su señoría. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de este artículo de que les acabo de comentar, en donde se insertó propiamente la figura de la alienación parental, con el síndrome de la alienación parental en el Código Civil de la Ciudad de México. Acción de inconstitucionalidad que sustentó, el hecho de la acción propiamente la sustentó en el tema o en el sentido de que pareciera que se trata de que los menores se trata de advertir que los menores se convierten en mentirosos y las madres en manipuladoras. Y eso rompe, a decir de la Comisión de Derechos Humanos en esta acción, rompería con los principios de igualdad que tendrían los niños para poder convivir con sus progenitores. Porque si no hay una causa debidamente probada por los peritos de la materia, pudiéramos correr el riesgo de que se violente el derecho de unos y de otros, tanto de los padres para ver a sus hijos como de los hijos para disfrutar de la convivencia y del derecho de participar en una vida integrada en familia. La maestra Mireya, no sé si quiera hacer algún comentario, pero ella también fue artífice de esta conferencia porque tuve la oportunidad de intercambiar impresiones y en el día a día
los peritajes que ella realiza, que sirven de sostén a muchas de las determinaciones que la sala asume, ya sea confirmando, revocando, modificando una determinación de los señores jueces, se sustentan mucho en los dictámenes de naturaleza psicológica y a veces psiquiátrica de los que se apoya el tribunal. Creo que el conjunto de los saberes y el conocimiento debe estar íntimamente vinculado. En estas nuevas políticas de gestión judicial no podemos actuar únicamente en los tribunales bajo el paradigma del derecho estricto. Tenemos que auxiliarnos necesariamente del resto de las disciplinas del saber para poder encontrar la fórmula y la verdad que nos permita tomar decisiones, las decisiones más asequibles a la justicia. Quizá no al derecho, porque son connotaciones distintas, pero sí a la justicia. No sé si la maestra quiere hacer alguna participación. Está abierto, desde luego, el micrófono. Ya le hicimos corresponsable. Sí, así es. Sí, yo creo que es bien importante considerar lo que usted comentaba desde el principio. Es un tema muy polémico y que independientemente de que no esté considerado en la legislación, es algo que existe. Y que el DSM-5, por ejemplo, no lo considera dentro de un trastorno mental como tal, pero sí nos habla de un problema de relación en padre-hijo. Y entonces, dentro de un punto de vista psicológico, sí podemos hablar y sustentar esa ruptura del vínculo que a ustedes como juzgadores les puede servir para decir algo está pasando en esa dinámica y velando por el interés superior del menor tenemos que hacer algo. Y tampoco encerrarnos en que todo es alienación parental. Existen otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la padrectomía, el síndrome de la madre maliciosa, el síndrome de Munchausen, por poderes que finalmente tampoco se considera dentro de la legislación, pero que existe y que también lastima al menor y que también fractura el vínculo en la relación parento-filial y que lo que platicábamos ayer, magistrado, ¿no? Esta parte de la ruptura de la identidad del menor, donde ya hay una cuestión muy grave, donde él ya dice, ya no quiero llamarme así, no quiero pertenecer a esta familia, y que eso es lo más grave. Eso es lo que de alguna manera tendría que ocuparnos a nosotros, en decir qué está pasando, cómo se está lastimando al menor, más allá de esta fractura del vínculo parento-filial, cómo está repercutiendo en la psique del menor. Yo creo que esa sería como mi aportación de más que tratar de legislar o de que se introdujera dentro del código, de la norma, porque en el Distrito Federal así existió, bueno, en la Ciudad de México, y se tuvo que derogar, ¿no? Porque había muchas cosas que yo decía, bueno, es que cómo van a sacar al menor, ¿no? Porque la mamá, al papá le está alienando y lo van a llevar inmediatamente con el otro, al que odian. Finalmente es desestructurar más al menor. O sea, había muchas cosas que no estaban bien hechas tampoco. Entonces, surge esta situación, esta problemática con el caso de Mireya Gras, y que, bueno, derogan y que empiezan a darse cuenta pues que tampoco estaba bien, y que por eso les decía, más allá de intentar que aparezca en el código o que se legisle o que se haga algo, pues es ver cómo está afectándose al menor a través de estas conductas maliciosas que puede presentar alguno de los progenitores, ¿sí? Muchas gracias, maestra, estamos de acuerdo. En un segundo, nada más déjeme hacer una acotación, señor, si me lo permite. En ese sentido, si algo hay que pueda dolernos a los juzgadores en el trabajo cotidiano, cuando hay ruptura entre los padres, desde luego es saber y darnos cuenta que los padres están utilizando a los menores como rehenes y que ellos han privilegiado frente a su conflicto, han privilegiado su dolor por la infidelidad, por las razones que fueron, y
que haya generado la ruptura, utilizan a los menores como la herramienta más eficaz para poderle causar daño y dolor al otro. Desafortunadamente, quienes padecen de manera sentimental y emocional en su psicología y en su desarrollo de la personalidad son esos propios niños. Por eso lo decía hace un momento, serán el futuro de este país, los adultos, no el futuro, porque muchos se dice ya en un argot, ¿no?, de que ya los niños son el presente del país. Bueno, lo son en la medida en que tienen su función social, pero a fin de cuentas serán los que en el futuro sí tomen decisiones en este país. Pero entonces, ¿qué habilidades como padres tenemos para poderles transmitir a nuestros hijos esas capacidades que les permitan desarrollarse integralmente en esta sociedad tan conflictuada? Adelante, señor. Al señor licenciado. Gracias, muy buenas tardes. Su servidor José Rafael Hernández Chicas, de la Ciudad de México y presidente del Honorable Colegio Jurista de Amecameca. ¿Presidente de qué, perdón? Del Honorable Colegio Jurista de Amecameca. La pregunta sería en concreto con lo siguiente. ¿Qué medidas provisionales, o en su caso, algunas periciales de oficio, induciría al juzgador, independientemente de las ya existentes, por ejemplo, trabajo social, psicología, la entrevista con el menor? ¿Qué otras medidas provisionales sugeriría a efecto de determinar si el menor se encuentra o no alienado parentalmente por alguno de sus progenitores, con el objeto de que el juzgador determine técnica y jurídicamente si el menor le pudiese pertenecer a alguno de los progenitores o en su caso ninguno de los dos son afectos para poder tener la guardia y custodia de los niños? Sí, muchísimas gracias. Dice que aquí sucede en el contexto de la práctica, señor presidente, en el contexto de la práctica viene a dolerse una madre de familia que es objeto o sujeto, ella y sus hijos, de violencia, y comienza a relatar una serie de circunstancias y de hechos por parte de su cónyuge. Esperamos la contestación, la respuesta de quien es objeto de esa culpa. Y cuando él viene, si no precisamente a reconvenir a la madre la guardia y custodia, o la pérdida de la patria potestad en muchos de los casos, simplemente en su contestación comienza a aducir y argumentar una serie de circunstancias que nos hace advertir dos cosas fundamentales. Primero, que hay un conflicto familiar grave entre los titulares y los jefes de la familia, entre los conductores de la familia. Segundo, si advertimos los juzgadores la presencia o la existencia de menores, tenemos que adoptar medidas, y más en tratándose de asuntos de violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas? Dar vista inmediata a la gente del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que representar, porque vamos en búsqueda de la verdad histórica. No hay que olvidar que los tribunales somos instituciones de buena fe y tenemos que abocarnos entonces a la investigación para saber ese asunto que pasa, para poder resolver. Yo voy a conceder desde luego el beneficio de la duda a la madre que concurre al órgano jurisdiccional bajo los argumentos que esgrime, pero también voy a conceder ese beneficio de la duda, de esa duda razonable a quien contesta y en su caso reconviene. Y entonces vamos a adoptar medidas. Las medidas pueden ser dar vista al Ministerio Público, la separación de cuerpos cuando hay casos difíciles, ¿verdad? Darle participación a las fuerzas de protección, en su caso, que estén atentas para el caso de violencia grave. Es decir, hay una serie de circunstancias que oficiosamente nosotros podemos ordenar. Hay apercibimientos, hay multas,
¿verdad? Para que sean llamados y concurran a comparecer. Desde luego, ha sustentado ya de manera muy directa en los juicios del orden familiar los estudios de trabajo social y los dictámenes de los que hace un momento aludía la maestra Mireya en materia de psicología. Tenemos que abocarnos a estudiar qué tipo de violencia es la que se está ejerciendo. Los dictámenes nos sirven de mucho a los juzgadores para poder determinar. Y algo muy importante, lo que el protocolo establece, el protocolo para los juzgadores, en donde existe o se advierte la presencia de niñas, niños y adolescentes que emite la Corte y que se sustenta fundamentalmente en convenciones y tratados, que son documentos de mera orientación, no son vinculatorios, pero para nosotros sí son muy importantes. Escuchar a los menores y saber, conocer de viva voz el juzgador lo que un niño está viviendo es de vital importancia. Una última pregunta. Muy buenas tardes, su servidor, el litigante Enrique Villegas Martínez, representante de Villegas Camacho y Asociados S.C. de la Ciudad de México. Mucho gusto, licenciado. ¿Qué pasa cuando este tipo de conductas el juzgador no encuentra realmente un culpable y alguna de las partes se ve afectada y esa parte demanda los daños morales, daños y perjuicios a este tipo de situaciones que rompen con un esquema vinculatorio de la vida social? Es complejo y efectivamente ese es el dilema de la justicia. Yo creo que ese es el dilema de la justicia porque habrá dentro de las constancias que nosotros poseamos, habrá pruebas que se aportaron pero quizás no se aportaron a tiempo, pero son pruebas determinantes. Se presentaron, se aportaron pero a destiempo, pero existen en las constancias. La pregunta va al caso, Sí. porque hay Sí. un asunto que tengo y Sí. ad causa, ad proceso no demuestran nada. Hay constancias, hay pruebas que no fueron desahogadas a tiempo, hay testigos que son testigos que tienen valía, pero que finalmente no pudieron concurrir al desahogo de la prueba. El asunto llega a la sala y la sala tiene que tomar una determinación. Podemos encontrar que inclusive hay violaciones procesales y hay una serie de circunstancias que a veces impiden al juzgador mirar con claridad lo que está sucediendo, porque quizá faltaron documentos que pudieron ser determinantes o que no se alegaron en la causa, o que la causa de pedir no fue suficiente y que nosotros como juzgadores advertimos que pudo haberlo hecho, o cuando esgrimen agravios sin combatir en esencia la ilegalidad de la resolución del juez. Nos ponen a los juzgadores en el dilema que creo yo que en cualquier instancia, en la más alta, desde el primer grado hasta la más alta, de poder determinar con certeza cuál es la verdad. ¿Cuántos asuntos se resuelven en el día a día en todos los tribunales de este país y de otros países en donde realmente el juzgador ha sido falible, ha sido certero, ha descubierto la verdad? No lo podemos saber. Y si ellos invocan, yo creo que queda a salvo el derecho, particularmente, de invocar un daño y perjuicio a cargo de quien fuere, de quien estime el litigante, como en el caso de usted o de sus representados, por virtud de una resolución, pues yo creo que será un caso específicamente a estudio, casuístico. Cada caso es muy específico. Esa sería mi respuesta. Muy amable, gracias. De nada, señor César. Antes de ceder los micrófonos a la maestra encargada de la Escuela Judicial de Texcoco, les pediría un aplauso a la maestra magistrada.